amigos, esta mañana vamos a tener la participación de dos de sus compañeros, Andrea y Leonel, quienes han podido investigar sobre el tema del cambio climático. Como es un tema de mucha importancia que debemos de conocer, ellos nos van a compartir la información que tienen respecto a eso y voy a ayudarles a través de preguntas para que también todos podamos entender sobre este tema. ¿Cuáles son esas causas que generan este cambio climático muy acelerado? Las causas que generan el cambio climático acelerado son la quema de combustibles fósiles, la deforestación y los naturales. Primero, teniendo a la quema de fósiles, tenemos al petróleo, a la gasolina y al gas. La deforestación se produce porque son varias razones. Porque al que se expanda la población necesitamos más lugares donde construir y también ahí es donde se producen las chacras, los jardines, etc. También cuando se aumenta la población aumentan más familias y por ello deben talar más árboles para construir muebles, mesas y sillas. Ok, muy bien, gracias. También en las causas naturales está el volcán. Pues cierta parte cuando sale La erupción. la erupción, una cierta parte va arriba y otra abajo. La cierta parte que va arriba daña a la atmósfera y la otra que va abajo nos daña a nosotros, a todos los seres vivos. A ver, ¿me puede explicar en qué consiste el uso excesivo de combustible fósil? ¿A qué se refiere eso? Como en Estados Unidos tiene los países como Estados Unidos que son industrializados tienen sus máquinas grandes o se podría decir las grandes fábricas que usan más, no solo en Estados Unidos sino también en China, que tiene más contaminación. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? A ver. Las consecuencias son el aumento del frío y también el aumento del calor. Los dos afectan a los seres vivos. A ver, ¿podemos un poco explicar de qué manera el aumento de la temperatura afecta a los seres vivos en la naturaleza? También muchos animales y plantas morirían gracias al frío, porque algunas plantas no son resistentes al frío, porque el calor derrite los glaciares y eso hace que el nivel del mar aumente, como en Miami, Estados Unidos, que hace que todas las casas que están cerca del mar se inunden. De algunos países o lugares que están siendo afectados ya ahora por el cambio climático. ¿Recuerdan alguna ciudad, algún lugar que está siendo afectado muy seriamente ahora por este cambio climático? Venecia es un lugar de turismo y un lugar de turismo cuando van las familias a casarse, las bodas, etc. Por la culpa del cambio climático la afecta y reduce el turismo. México aumenta los pobladores y como él es uno de los países industrializados que aumenta combustibles fósiles y la contaminación no tiene tanto como alimentar a sus pobladores. Estados Unidos es uno de los países que, como en las causas he dicho, que también es como el que por sus grandes empresas usa muchos combustibles fósiles. Si el cambio climático tiene que ver directamente con la contaminación ambiental, ¿qué países son los que más contaminan el medio ambiente? ¿Andrea? Bueno, hay muchos países, algunos países, pero yo me acuerdo de tres, que son China, Estados Unidos y México. México, como he dicho hace rato, aumenta los pobladores
y como tiene sequías, no puede, él aumenta los pobladores y también sus pobladores al aumentar hay mucha basura, también hay combustibles fósiles. Estados Unidos es uno de los países que tiene más fábricas y los hace muy altos para que no les afecte a sus pobladores y al hacerlos altos no se dan cuenta de que también están dañando a la atmósfera. Y dijiste también China, ¿y cuál es la característica de China? Porque es uno de los países también que más contamina. China, al igual que Estados Unidos, profesor, también utiliza uso excesivo de combustibles fósiles. No solo eso, también afecta a sus pobladores y la contaminación también es bastante. Por eso, en China pasan unos camiones que limpian el aire. O sea, por el cambio climático, digamos en Estados Unidos, en la costa de México, toda esa zona, siempre ha habido, digamos, huracanes, tornados, y se explica, se dice que en los últimos tiempos ha aumentado, digamos, la fuerza de esos fenómenos naturales, y eso se debe al cambio climático. Algunos países, digamos que ya están tomando algunas medidas, digamos, ya están contribuyendo la forma de cómo reducir los efectos del cambio climático a través de algunas prácticas buenas que también hemos hablado en algún momento. ¿Me pueden hablar algo de eso? Alemania y Dinamarca son uno de los países que deben ser guías para los demás. Ellos utilizan energías renovables. Energía renovable se refiere a que nunca se gasta, como el sol, la agua y el aire. Para reducir el cambio climático, para que no siga acelerando el cambio muy drásticamente, lo que tienen que hacer los países industrializados sobre todo es cambiar el uso de combustible fósil por energía renovable. ¿Y qué cosa es la energía renovable? Son aquellos que son producidos de manera natural. Y entonces, en vez de utilizar petróleo, podemos utilizar esa energía para que funcionen las fábricas, los vehículos. Ya, finalmente, hemos hablado de algunos compromisos que debe asumir toda persona responsable que habite en el planeta Tierra. ¿Cuáles serían? O sea, ustedes como niños, yo como profesor, todas las personas. ¿Qué es lo que debemos poner en práctica? Yo, como un estudiante, puedo hacer varias cosas, reutilizando también las botellas, las ropas y las bolsas de plástico. Hay muchas personas que piden más. Mi mamá tiene un costal grande, lleva y ya no pide bolsas de plástico, sino es un costal nomás. Pero las cosas que se pueden amollar o aplastar, las pone encima para que no suceda eso. Como podemos ver acá, una de las compañeras hizo este material reciclable. ¿Qué está pasando con la Antártida? ¿Y qué efectos está teniendo, por ejemplo? A ver, todo eso lo que tiene que ver con el cambio climático de manera libre. Lo que está pasando en la Antártida es que las focas marinas o los pingüinos sufran de hambruna o de calor. Como dijeron mis compañeros sobre el calentamiento global, el calentamiento global afecta a la Antártida. ¿Por qué? Porque se descongela rápidamente. El calentamiento global avanza rápidamente con los hielos y con los animales que viven ahí. Como por ejemplo los pingüinos que siempre van a pescar, ahora si pasa eso ya no van a volver a pescar. ¿Por qué? Porque los animales se van a ir, como van a pensar que está haciendo mucho calor, ya que el agua también se va a evaporar y puede que también la Antártida se descongele rápidamente y mueran animales. Gracias, Fátima. Andrea.
Como dijo mi compañera Fátima, los nevados pueden desglaciar, sí. Y los animales son inteligentes y se podrían ir a otros lugares, pero también le podrían afectar. Primero, conozcamos qué es el cambio climático, cómo viene afectando, pero sobre todo, qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, como niños, como poblador de este planeta, cómo podemos preservar la vida de cada futuras generaciones. No solamente es pensar en ahora, porque los cambios no se van a dar de un año para otro, sino esto va a llevar demasiado tiempo. Obviamente los cambios en la naturaleza son, como vuelvo a decir, de manera natural, esto siempre se ha producido los cambios. Lo que sucede es que en los últimos tiempos esos cambios se están haciendo demasiado rápido. Eso es lo que preocupa, eso es lo que se llama el cambio climático. Entonces, en conclusión, diríamos, el cambio climático obviamente afecta a todo ser vivo del planeta, de manera específica a las personas. Por este cambio climático, ustedes mismos se dan cuenta, hay muchos que no asisten a la clase porque ya se enfermaron, se han resfriado, están mal, con los bronquios, están con neumonía, ¿no es cierto? Y hay ausencia de las escuelas. A veces cuando hay calor también igualmente, en muchos lugares está dando cáncer a la piel, por los rayos que pasan de frente, ¿no? Ya no hay una protección y todo eso. Santiago. Profesor, el día que pienso que el año que viene a mi mamá le ha dado una cuestión de que iba a necesitarla, que yo vea la mitad, y él le puso recomendado que no esté andando por el sol porque yo le puedo hacer más daño y es que ya mi mamá ya no ha salido y entonces que lo dolor y eso es todo. Muy bien. Entonces, chicos, miren, son ejemplos a veces. Entonces, finalmente lo que les quiero decir es que lo que nos queda ahora de manera personal a nosotros es, ¿qué nos queda? Abrigarnos en horas de la mañana, en horas de la noche y en el día protegerse. No es malo utilizar tu gorrito, tu sombrero. Hemos perdido una gran costumbre que tenían nuestros abuelos, que utilizaban sombrero. Y hoy en día pensamos que utilizar sombreros para los cholos, para los niños. Esa es una cosa que nos han metido los españoles cuando vienen y eso los hemos heredado, pero nosotros debemos utilizar nuestro gorrito para protegernos. Principalmente es el objetivo de utilizar un gorro, no para que te vea bonito ni feo, sino es eso. Bien chicos, ha sido un rechoso aplauso para todos.